Buenas, Medina. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Estás por ahí? Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Te ha tocado el 7, el cambio cultural y comunicación. Y ahí va la pregunta. Bueno, cuando hablamos entre nosotros, ¿no? que tenemos el lujo de poder hablar mucho, hablamos sobre los retos que tenemos en nuestras funciones, y siempre hay un tema que es constante, ¿no? Y es el tema del cambio cultural y la comunicación, porque es algo muy complejo, ¿no? De la importancia de negociar alianzas, de lograr impregnar a todos los niveles la importancia del cuidado de los datos en nuestras organizaciones, en fin, cambio cultural y comunicación. ¿Cuál ha sido tu experiencia y qué nos contarías, qué nos recomendarías? Bueno, yo básicamente quizás la piedra angular de todo esto es la sponsorización, ¿no? Porque depende de que, haciendo una alegoría al fútbol, ¿no? Depende de qué posición estés jugando en el campo, vas a tener que hacer un tipo de estrategia o buscar un tipo de ayuda diferente u otra. En esto me refiero a que si tenemos la suerte de estar trabajando directamente con Dirección General, pues obviamente vamos a tener muchísima más facilidad para generar ese cambio que no si estamos colgando de otros tipos de mandos de dirección. Y a partir de ahí hay que tener premisas que básicamente son básicas en el ser humano. La primera es que el cambio genera fricción. Y eso implica que vamos a tener que tener muchísima paciencia, que a veces no la tenemos, es una realidad, y muchísima empatía. A partir de ahí hay que empezar a generar estrategias de negociación, casi que te diría básica, ¿no? Hay veces que al usuario te lo ganas más enseñándole qué es lo que va a obtener, no hablándole ya de cosas muy técnicas, como pueden ser gobernanza, porque la calidad, etcétera, etcétera, sino con un pequeño boceto, lo que puede ser un cuadro de mando o de algo que tú detectes que él quiere medir, que darle literatura básica o incluso a veces generar un dojo, que a nosotros nos gustamos mucho de generar un dojo para motivarlo. Al final tienes que usar esa inteligencia emocional de ver en qué le puedes ayudar, que para mí creo que es la palabra clave, y a partir de ahí ya puedes generar esa captación, ¿no? Otra de las cosas fundamentales es la comunicación. Por desgracia creo que los tecnólogos solemos cometer mucho el error de no comunicar muchas veces lo que estamos realizando. Y esto es algo que es muy curioso. Y yo, como vengo de rama técnica, me agencio también el error de que incluso generamos valor a la compañía que muchos compañeros no conocen. Y eso es un problema brutal, ¿no? Es decir, que todo el mundo sepa qué estamos haciendo, para qué sirve y cómo usarlo es algo que es trivial y que además es necesario y que muchas veces fallamos en generar un plan de comunicación efectivo para que todo el mundo sepa qué recursos tienes a nivel de datos, porque a día de hoy tener estrategias sin datos es que es inviable. Entonces, estamos perdiendo ayudar a esas personas con la estrategia por no generar un buen plan de comunicación. Yo y a veces creo que en exceso incluso me excedo en la comunicación, pero quizás prefiero pegar un poco por defecto, que todo el mundo sepa en qué estamos trabajando y qué visión tenemos, que no que haya alguien que se esté quedando atrás. Por otra parte, obviamente, creo que este es el tema favorito de todas las partes de lo que son nuestros jefes o nuestros superiores, que es el ROI, ¿no? Es decir, cuando nosotros planteamos business case, donde podemos medir un ROI y ese ROI además es positivo o incluso es negativo en el sentido de que es positivo que perdamos menos, pero gracias a esa medición estamos conteniendo ese peligro, es un punto en donde ese cambio cultural se acelera muchísimo, ¿no? Al final tenemos que detectar cuáles son las necesidades, las importancias que le dan las personas para poder activarlas dentro de ese plan estratégico de datos. Y eso que obviamente es un trabajo que tiene mucha paciencia, que si tenemos una buena sponsorización es verdad que se cataliza muchísimo, pero que tienes que saber cómo detectarlo. Y por nosotros, por ejemplo, solemos calificar nuestros usuarios, nuestros stewards, ¿sí? Nuestros owners, y un poco a partir de ahí, por ejemplo, si detectamos que tenemos un buen owner que conoce mucho negocio, pero sin embargo está flojo en operativa, pues intentamos ayudarlo en que empiece a adquirir ese conocimiento en operativa, porque al final la idea que tenemos en Safa Motor de tener
nuestra gobernanza perfecta es que todos nuestros usuarios estén lo máximo implicados y además estén lo más preparados posible a la hora de gestionar datos y tener estrategia en datos. Es lo que pensamos que es el éxito, en este caso absoluto, para nuestra organización.